La clase número 5 que vamos a comenzar ahora contiene la segunda parte y le hemos puesto del croquis al proyecto. Lo que queremos mostrarles en esta clase es cómo se construye un croquis, las diferentes técnicas y algunos comentarios sobre el tipo de construcción que queremos que ustedes realicen. Para comenzar tendríamos que reflexionar sobre lo que dice Aristóteles en un hermoso libro, Ética Nicomaquea, escrito hace 2500 años aproximadamente, en donde Aristóteles se pregunta sobre las virtudes de una persona, del ser, y indaga sobre lo que es la virtud, la valentía, el honor, y nos dice que para lograr ser virtuoso en algo es necesario realizar un hábito, pero que sea repetitivo y con razón verdadera. Es decir, que en la ejercitación permanente, en la práctica permanente, a través de la práctica cotidiana, podemos llegar a ser virtuosos en algo. Y esto es, en definitiva, lo que nos propone un querido amigo nuestro, el arquitecto Roberto Frangella, un gran arquitecto argentino, artista plástico, que nos inculcó esta práctica constructiva de dibujar permanentemente. Este es uno de sus croquis de la zona del Riachuelo en Buenos Aires, así que a él debemos toda nuestra evolución a través de estos últimos años. Vamos a ver cuáles son los elementos esenciales de la composición, de la perspectiva. Muy rápidamente, no es necesario que ustedes tomen estos elementos para que los aprendan en una sola clase. Esperamos que repitan viendo los apuntes que tenemos preparados y que además también vean los apuntes de la materia del sistema de representación, en donde se desarrollan geométricamente estos conceptos. En este caso, quiero mostrarles en esta imagen la devoción que tenía Leonardo da Vinci por el dibujo y por la explicación gráfica y escrita. En esa búsqueda de conocimiento permanente, todos los maestros del Renacimiento dejaron sentado ese afán de conocer el cuerpo humano, conocer cómo funcionaban los diferentes músculos, y a través del dibujo era la manera de poder estudiarlos, analizarlos. Es decir, que el dibujo, la representación gráfica, se abrió hacia lo que posteriormente es el conocimiento científico de muchas áreas. En este caso, los comienzos de la perspectiva fueron este ejemplo, un cuadro muy famoso, el de la Última Cena de Leonardo, en donde aparece por uno de los primeros, en donde aparece esta idea de la perspectiva, la relación de lo que está en un primer plano, lo que está en el horizonte, la línea de horizonte, los puntos de fuga, las diagonales que permiten proporcionar esa fuga y sobre todo entender cómo se va construyendo esta idea de perspectiva. En este caso vemos un esquema de cómo se organiza la estructura geométrica de una perspectiva, en donde tenemos el plano de cuadro, que es el plano que nosotros adoptamos como que va a ser la verdadera magnitud de nuestro dibujo, a qué distancia estamos observando ese plano de cuadro, siempre con la figura del hombre a la altura de los ojos. Calculamos 1,50 m, 1,60 m, la línea de mira, los ángulos de observaciones y la línea de suelo. Los puntos de fuga que se distribuyen también a partir del ángulo entre 30 grados y 45 grados. En este caso es la construcción geométrica, la perspectiva oblicua, como la que vemos acá, en donde podemos establecer ese plano de cuadro, cómo se ubica, que uno elige la posición que va a tomar el plano de cuadro, la figura representada de este volumen, de este cuadrado en planta, cómo
se dirigen los ángulos hasta donde se sitúa el observador, y a partir de la intersección del plano de cuadro se va construyendo la perspectiva a través de la ubicación de los puntos de fuga, tanto el punto de fuga izquierdo como el punto de fuga derecho. Esa sería la base de la construcción geométrica de una perspectiva oblicua. Lo que nosotros vamos a desarrollar es una perspectiva también teniendo en cuenta un punto de fuga central. Ya vamos a ver cómo se organiza. En este caso, lo que podemos ver es cómo podemos adoptar también el uso de las diagonales de estos lados para proporcionar la profundidad y establecer con rigor geométrico cómo se distribuyen ese sentido de proporción de la figura que estamos representando. También hay que observar las distintas composiciones geométricas con respecto a la elección de la línea de horizonte. La línea de horizonte no necesariamente va a estar en la parte inferior de la hoja, sino que también puede estar en la parte superior, cuando uno establece una visión de un determinado paisaje y elige dibujar la línea de horizonte en la parte superior. O la podemos elegir a la línea de horizonte en la parte media de la hoja o en la parte inferior, como en este caso. Esas son las distintas posiciones donde nosotros podemos ir estableciendo para adoptar cuál de ellas es la que más nos conviene a los efectos de nuestro croquis. En este caso, el croquis de una habitación aparecen en distintos colores la línea de horizonte que está acá y luego las líneas que van convergiendo a este punto de fuga central de todos los otros artefactos y de los otros muros, y tanto de la línea de piso como de piso y paredes, ¿no es así? Vamos a ver cómo se construye una perspectiva con un punto de fuga para que después ustedes realicen, si quieren, también con dos puntos de fuga. Entonces establecemos esta organización que de alguna manera la hemos realizado con el arquitecto Marcelo Montenegro de la Cátedra de Sistemas de Representación para ordenar en forma metódica cómo organizamos la composición de la perspectiva o de un croquis con punto de fuga. Entonces lo primero que tenemos que establecer es la ubicación de la línea de horizonte, en donde podemos tomar que si la hoja tiene esta composición, podemos optar que esto está dentro de un tercio y esto está dentro de los 2/3 de la altura de la hoja. A partir de ahí, de fijar la línea de horizonte, establecemos una escala gráfica real en donde podemos establecer 3 metros, 6 y 9 metros. En estos 3 metros que están acá establecemos la línea de horizonte para establecer que la altura de una persona está aproximadamente 1,50 m. De esta línea de horizonte van a colgar las distintas personas que nosotros establezcamos en un croquis. Por eso es que es muy importante que las personas que dibujemos en el croquis no excedan, no pasen de esta altura. Todos tienen que estar apoyados, diríamos, la vista en esta línea. A partir de ahí podemos empezar a dibujar la línea de tierra, que sería esta que está marcada en rojo, y establecemos un cuadrado inicial que toma esta proporción de 3 metros de lado, ¿sí? A partir de ahí, desde este punto de fuga, trazamos las líneas oblicuas que cortan a los cuadrados en sus vértices y ya tenemos aproximadamente la primera parte de la construcción del primer plano de nuestro croquis. Luego establecemos un cubo que lo vamos a establecer a partir de ¿qué? A partir de elegir estos puntos, que son puntos que uno los ubica simétricos. Estas distancias están establecidas a partir de esta proporción. Si esto es 1, esto puede ser 0,5. Entonces tenemos ya esta proporción y tenemos el punto por donde pasa la fuga, que nos ayuda a determinar, a partir incluso de la intersección de esta línea con la línea de tierra y la prolongación, establecemos la base de ese cubo proporcionado de 3 metros de alto por 3 metros de ancho.
Y de esa forma tenemos el primer elemento que va a ser ese cubo ya dibujado. A partir de ahí, todas las otras proporciones que tengan nuestro objeto van a estar en relación a esta proporción inicial. Luego se siguen construyendo los otros elementos que nosotros dispongamos que tiene nuestro volumen. Trasladamos, por ejemplo, esta línea en la misma medida y ya tenemos otra cara, otro lado de 3 metros. O sea que así le vamos dando proporción a este cubo. Acá también tenemos este ángulo, esta línea que converge a este punto y nos ayuda también a definir ya la proporción de este otro cuadrado que también tendría 3 metros por 3 metros. Esa es la estructura general que tiene que tener un croquis. A partir de ahí, del conocimiento de estas leyes organizativas, podemos trabajar luego con otras imágenes para ir aprendiendo cómo se fijan los puntos de fuga en una imagen que ustedes pueden tomar de una fotografía cualquiera, de cualquier edificio. En este caso hemos tomado la Casa de la Cascada y hemos trabajado detectando con líneas verdes las líneas que convergen al punto de fuga y donde se establece a partir de este punto y de la intersección de estas dos líneas la línea de horizonte. Entonces es importante que a partir de cualquier imagen que ustedes quieran trabajar o representar vayan estableciendo estas líneas de fuga y la línea de horizonte. Así vamos a tener un mayor hábito para poder proporcionar adecuadamente nuestros dibujos, nuestras perspectivas. En este caso es la Casa Savoie, la Villa Savoie de Le Corbusier, en Francia, en donde hemos hecho ese trabajo de ubicar las líneas de horizonte y las líneas de fuga de esa perspectiva. Este otro caso, la famosa Casa de la Cascada, la Casa del Puente, perdón, de Amancio Williams en Mar del Plata, en donde hemos fijado, acá se ve una persona, la línea de horizonte está ubicada en los ojos de esta persona y si se fijan, estas líneas de fuga convergen a este punto donde está ubicada esa persona. Es decir que la toma de esa fotografía está también con el observador a esta altura. Este otro caso del edificio del Banco de Londres, de Clorindo Testa, en donde el punto del observador, en un paisaje urbano, una calle de Buenos Aires, en donde fijamos la línea de horizonte, donde todas las personas que transitan por la calle están apoyándose colgando, entre comillas, de esta línea de horizonte, y a ese punto de fuga, fíjense, convergen estas líneas. Entonces, esto es importante tenerlo presente en el momento que uno está dibujando el croquis. Todo tiene que converger con precisión a la línea, al punto de fuga. Este es otro caso de un dibujo que nos interesa mostrar mucho, que es la vinculación entre las técnicas digitales y las técnicas analógicas del dibujo de un croquis a mano. Este es un dibujo del arquitecto Rolando Scher, un amigo nuestro de Buenos Aires, en donde converge esta doble cuestión de establecer texturas con elementos digitales y los elementos manuales. Es un muy buen ejemplo. En este caso es un concurso de croquis que organizó el Colegio de Arquitectos de Tucumán, y lo que me interesaba mostrar acá era ese contraste entre el poder y una protesta social, una protesta que se dio en ese momento en Tucumán, y mostrando cómo el poder es lo ordenado, lo simétrico, y el desorden, la asimetría que se ve a través de esa propuesta, ¿no? Un contraste que en ese momento se vivió en nuestra provincia. Pero lo que interesa es ver cómo fue evaluado este trabajo en ese concurso por el jurado, que fue el arquitecto Ian Dutari de Córdoba, en donde dice: se valora la pericia gráfica, es decir, que hay que tener pericia gráfica, la originalidad de los elementos compositivos, la pertinencia simbólica y la actualidad del mensaje, la economía de recursos y la utilización de toques de color y síntesis expresiva. Nos parece que estos elementos que establece el jurado como criterios para valorar un
determinados croquis, son importantes que ustedes los tengan presentes en sus dibujos para que vayan evaluando lo que van produciendo. Entonces lo veamos de nuevo. La pericia gráfica, ser original en los elementos compositivos, tener un buen punto de vista, que sea simbólico el dibujo, que tenga un mensaje significativo, que haya economía de recursos. No interesa acá la gran profusión de detalles, sino ir a lo más preciso, lo más concreto. Recuerden de alguna manera lo que hablábamos sobre el cuento de Borges, Funes el Memorioso, ¿no? de ser sintético y no repetir lo que uno ve en la realidad completa, sino que el croquis es una representación abstracta de esa realidad, es una representación que no hay que tomarla con la fidelidad que nosotros la vemos, sino que tenemos que traducir lo que vemos con una significación particular. Este es un dibujo que hicimos nuestro afán también por producir trabajos y tener presencia en algunos concursos. Este es un concurso que realiza todos los años la Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires, y son dibujos con distintas técnicas, con un determinado formato, pero que son totalmente libres. Y en este caso yo dibujé, es una casa de 4 patios, de una serie de otras, varias, pero se me ocurrió mandar este trabajo y fue impreso y elegido para el calendario del 2016. Este es otro concurso que participamos con la Sociedad Central para el año 2019, donde nos eligieron también uno de nuestros dibujos, que es este que está acá a la derecha, de Villas Urbanas. Entonces es importante tener esta presencia sistemática en todos los eventos que se organicen de dibujo para participar e ir trabajando con distintas técnicas, proponiendo distintos materiales, explorando temas, que haya realmente una diversidad en nuestras propuestas. Bueno, y esto fue el evento de la entrega de premios de ese concurso, que fue en el museo que tiene la Sociedad Central de Buenos Aires, el MARC. Están todos los trabajos expuestos, y la entrega de premios, que fue una tarde muy interesante, donde nos pudimos encontrar con varios amigos que son grandes croquiseros de Buenos Aires, como el que está acá, que es Sandro Borgini, que los invito a que ustedes los busquen en internet, vean sus libros, y acá el gran artista plástico de Tucumán, el querido amigo Gitan Ugues. Entonces, ¿qué es lo que podemos ejercitar a partir de esta clase? Les propongo que hagamos lo siguiente. De acuerdo a las imágenes elegidas por ustedes, que pueden ser algunas de esta clase o algunos de los edificios que han visto en esta clase o las que ustedes vean en alguna revista, apliquen el método de la línea de fuga en colores y luego dibujar con diferentes técnicas en croquis esas imágenes. Y también es importante que exploren, dibujando con diferentes técnicas, la maqueta que están trabajando en el taller, o sea, la maqueta que se está produciendo en el ejercicio de taller, probar las veces que sea necesario, romper el dibujo si no les gusta, empezar de nuevo, y siempre hay que probar y estar abierto a nuevas técnicas y nuevas posibilidades. No olvidemos lo que dice Aristóteles, que define la virtud como el hábito repetitivo con razón verdadera. Esto es una máxima que espero que la tengan muy presente para ser virtuosos en esta cuestión del dibujar para poder llegar a proyectar. Muchas gracias.